Shalom Alejen, sean bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de esta semana. Recuerden que estamos analizando Besulat de Meir y ponemos nuestras notas para que nos puedan seguir. Bien, estamos en el capítulo número 3, el episodio 16. No voy a tomar el 15, ya lo dimos y no se pudo grabar, lamentablemente. Pero bueno, voy a comenzar con el episodio 16. Muy bien. En nuestro episodio, las personas enfermas que intentan tocar al Mashiach son particularmente descritas como cuantos tenían plagas. El relato nos dice que simplemente estas personas se amotinaban, querían tocarlo a toda costa, pero no se les describe solo como enfermos o como afligidos, sino que emplean un término cargado de sentido espiritual, como está escrito aquí. Dice así: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas caían sobre él. Esto está escrito en el versículo 10 del capítulo 3. Y pueden consultar varias versiones. Yo estoy poniendo aquí que la palabra plagas aparece en la Biblia textual y en la Reina Valera 60. El texto sugiere que los enfermos no solo padecían males corporales, sino que sus dolencias eran vistas como plagas, es decir, aflicciones que tenían una raíz espiritual, una raíz espiritual. Para entender la naturaleza de estas plagas, pues debemos remontarnos al principio mismo, a la caída de Adán y Rishon, cuando la relación entre Hashem y el hombre se vio afectada por el pecado. ¿Y por qué tomar esta palabra de plagas? Bueno, no solamente por estas traducciones, estoy poniendo estas traducciones porque estas traducen el griego mastix, ¿ah? Que significa azote, literalmente, o de ahí plaga, y el equivalente en hebreo sería maca, ¿sí? Un azote, y el plural sería makot. Muy bien, entonces, el Midrash ilumina este tema con una enseñanza fundamental. Lo que va a interpretar el Midrash es este versículo que dice aquí: maldita sea la tierra por tu causa, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Entonces, nos podemos preguntar, si el hombre es el que peca, ¿por qué razón se castiga a la tierra? ¿Por qué se maldice la tierra si el que peca es el hombre y no la tierra? ¿No acaso está escrito en la Torah que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo? Bueno, esto es lo que va a abordar el Midrash. Muy bien. Y dice de la siguiente manera: si Adán pecó, pregunta el Midrash, ¿cuál fue el pecado de la tierra para ser maldecida? La primera respuesta es porque no condenó la acción malvada, por eso fue maldecida. Como no condenó, no reprendió, es como validar. Ajá. Entonces, por eso fue maldecida. Pero dice, pues cuando los hijos de los hombres transgreden los pecados más graves, Elohim envía plagas sobre ellos. Y cuando transgreden los pecados menos graves, castiga a los frutos de la tierra por causa de sus pecados. Y nuevamente nos da este versículo, y es el Pirkei de Rabbi Eliezer. Ahí se encuentra donde la fuente. De acuerdo con esto, las plagas nos parecen sin motivo. Son consecuencia directa de la desobediencia del ser humano. Los pecados graves provocan que la aflicción caiga sobre el cuerpo mismo del hombre, mientras que los pecados menores
se reflejan en el deterioro de la tierra, el deterioro de las cosechas y de la creación en general. Ustedes saben, la falta de lluvias, las sequías, las plagas de insectos y los que se comen, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Bíblicamente, algo que se describe como una plaga es la lepra. Ajá. Y muy bien sabemos que Zaharat no era vista como una enfermedad común, sino como una señal del cielo, una corrección espiritual que afectaba a lo físico. Esta es la otra parte que no se les había puesto, perdón. Pero bueno, ahí está, porque de Rabbi Eliezer. Bueno, el Midrash Tanhuma detalla cuáles son los pecados por los cuales viene la plaga, la aflicción de la lepra, llamada Tzaharat. Muy bien, sabemos por ahí mucho la explicación de la Shonará, pero no era lo único. Aquí el Midrash pone varios pecados más. Dice, la aflicción de o la plaga de la lepra viene por uno de estos 11 pecados. Uno, por la idolatría. Dos, por la profanación del nombre. Tres, por la impasibilidad. Cuatro, por el robo. Quinta, por la calumnia. Sexta, por falso testimonio. Séptima, sobre el porque hay un juez que pervierte la justicia. Ocho, por jurar en vano. Nueve, sobre aquel que entra en un dominio que no es suyo. 10 sobre aquel que piensa pensamientos falsos y 11 sobre aquel que instiga peleas sobre sus hermanos. Y algunos dicen también por el mal de ojo. Bueno, entonces, cada una de estas transgresiones afecta la armonía del alma y del mundo. El cuerpo, al enfermar, refleja lo que ocurre en las dimensiones internas del ser humano. La lepra, la Zaharat, la ceguera o la parálisis que Yehoshua Rabbeinu encontraba en su camino, mucha gente que pedía ser sanada y que estaba afectada por ellas durante su predicación del reino. Desde esta perspectiva, manifestaciones visibles del desorden espiritual que reina en el corazón de los hombres. ¿Cuál era el propósito de las plagas? Podemos preguntarnos. Hashem no se complace en el sufrimiento del ser humano. Los castigos y las aflicciones que permite sobre la persona tienen siempre un propósito de corrección y de retorno. La enfermedad entonces se convierte en sí misma en una oportunidad de teshuvah, de volver al Creador, de purificarse. El Talmud enseña algo tremendo. Y es lo que dice aquí. Bueno, no debería aparecer de esta manera, pero bueno, ya apareció. Ahí está en Berajot, dice, una plaga, como las señales de la lepra, no es más, no es nada más que un altar de expiación. Este pasaje compara la dolencia física con el altar del templo. Pero no cualquier tipo de dolencia, estamos hablando de la plaga. ¿Ah? Entonces, la plaga de la lepra es comparada con el altar del templo. ¿Por qué? Porque ambos son lugares de encuentro entre el hombre y su creador, espacios donde la impureza se consume y el alma se restaura. Así, quien padece una plaga se halla, sin saberlo muchas veces, en medio de un proceso de redención personal. ¿Por qué eran sanados todos estos que tenían la plaga o una enfermedad descrita como plaga? ¿Por qué el maestro sanaba a todos ellos? Bueno, cuando el texto de Meg dice, cuantos tenían plagas caían sobre él, no alude a un gesto meramente físico, sino a un acto de fe y de desesperación. Aquellos hombres y mujeres no buscaban solo alivio corporal, su alma clamaba
clamaba por una restauración. El contacto con el rabí no era mágico, sino espiritual. En él veían al emisario del cielo que podía cerrar la brecha entre la culpa y el perdón divino. Podemos entender la sanidad que está dando el Mashiach aquí a estos que padecen enfermedades descritas como plagas, desde dos factores complementarios. Uno, su sufrimiento y arrepentimiento. Los enfermos ya habían sufrido por largo tiempo, sus cuerpos desgastados, su aislamiento social, la vergüenza que cargaban, había producido en ellos un profundo dolor, pero ese dolor era la pedagogía divina. Era también una escuela de humildad. Sus lágrimas, sus pesares, sus clamores, los había llevado a reconocer su necesidad por la misericordia divina. Como enseña el Talmud, y ahí está escrito, las aflicciones son un altar de expiación. La plaga, las señales de la plaga de lepra son un altar de expiación. Es decir, que cada día de padecimientos, cada noche de fiebre y soledad era una forma de sacrificio interior. Sin embargo, el arrepentimiento sincero, aunque poderoso, como hemos hecho notar en varias ocasiones, no bastaba por sí solo para quitar la mancha física. La Teshuvah limpiaba, por supuesto, el alma, pero la carne seguía marcada, la carne, el cuerpo seguía afectado. Segundo factor, recibían la medicina del alma. El primer factor es el sufrimiento y el arrepentimiento. El segundo factor es que recibían la medicina del alma. Fue entonces cuando oyeron hablar del rabí estos enfermos, aquel que enseñaba con autoridad y que tocaba al leproso y lo purificaba. Al saber que podían ser sanos al acercarse a él, al tocarlo, pues salieron de sus aldeas, buscaron su presencia por todo lugar. Pero antes de ser sanados a nivel físico, o sea, en su cuerpo, recibieron la medicina del alma, las palabras de la Torah, que son, como se afirma en Mishlei por Shlomo Amelech, ahí está escrito que la Torah es medicina para los huesos. Cada enseñanza de Yehoshua Rabenu actuaba como un bálsamo espiritual. Sus palabras penetraban como la luz en una conciencia oscura y apagada y les alumbraba. Mientras se nutrían de la sabiduría de sus palabras, la raíz de su enfermedad comenzaba a secarse. Vean, es increíble. Las palabras de Rabbi Joshua, las palabras de la Torah que emanaban de su boca, sanaban el alma para que posteriormente fuera sanado el cuerpo. El libro de los Proverbios insiste en esto. Dice en su capítulo 2, versículo 18, porque ya leímos el 3:8, que dice que es medicina para los huesos, la Torah. En su capítulo 2, versículo 18, dice así: hay quien profiere palabras como estocadas. Estos son los malvados, que sus palabras, en lugar de sanar, hieren, son como estocadas de una espada. ¿eh? Hacen daño, lastiman y en ocasiones pueden matar. Pero la lengua de los sabios es medicina. Así, las palabras del rabí eran verdadera medicina. Ellas curaban el alma. Y cuando el alma es curada, es purificada, el cuerpo recobra su armonía. La sanidad física solo era el reflejo visible de una curación interior. Cuando tocaban al rabí,
La gente podía decir, oh, son sanados, pero no estaban viendo el cuadro completo, porque antes de tocarlo y ser sanados en el cuerpo, escuchaban las palabras de la Torá que él constantemente decía. Sanaba primero su alma y solamente después, al tocarlo, ellos sanaban su cuerpo. Lo podemos ver en otros episodios, como el rabí antes de hacer cualquiera de sus milagros, dice, y compartía con ellos la palabra y les hablaba del reino o cualquier variante. Primero les daba la medicina del alma, la Torah, y después vendían los milagros, porque ese es el camino correcto. No se entienda, no malentienda el lector, que simplemente llegaban, tocaban y quedaban sanos. Ese no era el proceso. Yehoshua Rabbeinu no rechazaba a los impuros. Había una compasión muy marcada en la vida del rabí. El rabí no los mantenía a distancia, como era costumbre en la época. Al contrario, se dejaba tocar. En ese contacto, que la ley ritual consideraba peligroso porque se impurificaba, en el caso de la lepra, se manifestaba una enseñanza muy, pero muy elevada. La pureza no es frágil, sino poderosa. La santidad verdadera no se contamina al tocar lo impuro, más bien lo purifica. Esto concuerda y nos recuerda el principio expresado por los profetas. Se encuentra en Yeshayahu, capítulo 58, versículo 8, el cual dice, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará pronto. Las palabras del profeta son exactas. Primero brotará la luz e irá aumentando como la aurora y tu herida se curará. La curación que brota de la luz del justo no se limita al cuerpo, es una restauración integral que primero empieza en el alma. Por eso, los que caían sobre él en nuestro versículo, en nuestro episodio, no lo hacían solo por necesidad física, sino que intuían en él la fuente de la vida. Sabían que en su presencia fluía una fuerza que no era de este mundo. Tocarlo era acercarse al altar de Hashem, donde el pecado y el sufrimiento eran consumidos en el fuego de la misericordia, iluminados por la luz suprema de la Torá. A manera de conclusión sobre la plaga de estas personas, podemos hacer a manera de síntesis que las plagas descritas en el relato no son simples enfermedades, sino manifestaciones del desorden espiritual del ser humano. Hashem permite estas aflicciones para conducir al hombre a la Teshuvah. Cuando el corazón se arrepiente y busca la Torah, la verdadera medicina, bueno, entonces la sanidad llega. Cuando el alma recibe las palabras de la Torah que son medicina para el alma, puede llegar la sanidad a nivel corporal. Yehoshua Rabén, al sanar a los que le tocaban, no solo curaba sus cuerpos, sino que restauraba primero sus almas. Cada toque era una reconciliación entre el Creador y su criatura. Así se cumple la enseñanza que la aflicción, cuando se es abrazada con humildad, se convierte en un altar de expiación y que de las cenizas del sufrimiento puede brotar la pureza más luminosa. Con esta parte voy a terminar.
Y nos vemos la siguiente semana. Ves la natación.